Buenas tardes, que Dios les bendiga este domingo, querida y amada iglesia que está tras las rejas, y a todos los que desean escucharnos, vernos a través de las redes sociales, de YouTube. Eh, Me dirijo hoy para enviarles esta predicación de la palabra de Dios, que va a ser un tema que se trata bastante últimamente dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, que es en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo que se habla más que de la venida del Señor Jesucristo, se habla más, lamentablemente, del anticristo, de la bestia, de la marca del 666, si están sellados por la marca de la bestia y todas estas cosas, sobre el fin del mundo, por todos los acontecimientos que pasan, y también se habla mucho con respecto a lo que pasa con nuestra vida cuando termina aquí en la tierra, cuando morimos y qué ocurre después de la muerte, ¿no? Vamos a ver hoy sobre la segunda venida de Cristo y lo vamos a hacer un poco a vuelo de pájaro, de una manera no muy exhaustiva para tener un panorama. Vamos a pintar un panorama con respecto a la segunda venida de Cristo y todo lo que atañe a los eventos futuros que tenemos por delante, conforme a lo que la profecía bíblica nos enseña. Así que yo te voy a invitar, querido hermano, que busques, porque voy a dar varias citas bíblicas, busques un lápiz y un papel, una lapicera, un papel, algún cuaderno, algo para anotar, porque te voy a dar varias citas bíblicas, para que vos después puedas profundizar el tema de lo que ahora vamos a hacer un resumen de los eventos futuros. Así que te invito a que, si no lo tenés a mano, te levantes y lo vayas a buscar, y consigas papel, consigas lápiz, lapicera, lo que sea, y te aliento a que cada mensaje que vayas a escuchar de la palabra de Dios, eh, aquí o en cualquier otro lado, tengas alguna libretita, algún papel, algo donde anotar lo que Dios te habla a través del predicador, a través del maestro del que enseña la palabra, para que quede más después confirmado en tu corazón, para que después puedas repasar lo que Dios te habló, porque a veces esas cosas se nos olvidan y resulta que después ya al otro día o 2 o 3 días después nos preguntan de qué habló el pastor y no te acordás ni del texto que el pastor citó. Entonces, para que se afirme en tu corazón y en tu mente, entonces graba lo que Dios te habla, lo que más te interesa, las citas bíblicas que se dan, y eso quedará de una manera más grabado y podrás ir aprendiendo cada vez más la palabra de Dios, sobre todo aquellos que recién empiezan. Pero no solamente aquellos que recién empiezan el camino del Señor, sino que todos, yo mismo lo hago, aunque tenga 40 años de cristiano, eh, tengo que eh, anotar los versículos bíblicos que me llegan al corazón de lo que se está predicando, las citas bíblicas, los pensamientos que aplicados de la palabra de Dios, que llegan a mi vida y lo cual Dios nos habla. Así que te invito a hacer eso, ¿sí? No sé hasta dónde vamos a llegar. Empezamos eh, desde aquí en adelante, qué es el futuro, qué es lo que está la profecía bíblica diciéndonos qué es lo que va a acontecer, y veremos hasta dónde llegamos. Pero sí te voy a dar varias citas bíblicas y vamos a hacer un ordenamiento de cómo son los eventos futuros, cómo se van a ir dando, la secuencia por la cual se van a ir dando. Yo te voy a invitar a abrir Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces estaremos allí en Primera Tesalonicenses 4.
Primera y segunda de Tesalonicenses habla bastante con respecto a la segunda venida de Cristo. Era algo que los tesalonicenses tenían muy en cuenta y Pablo les enseña con respecto al tema, aún para corregir determinados errores o determinadas actitudes que había en la iglesia con respecto a la segunda venida. El capítulo 4, versículo 13 en adelante, allí vamos a encontrar con respecto a la venida del Señor, ¿no? Y dice de la siguiente manera, ¿sí? Si usted tiene la Biblia abierta ahí, capítulo 4, vamos a estar leyendo versículo 13 en adelante de la palabra de Dios. Ahora sí, leemos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en esta porción, que él está hablando a los hermanos acerca de que él dice: no quiero que ignoren qué pasa con las personas que mueren. En este caso se va a referir específicamente a aquellos que son de Cristo, que le han entregado su vida a Jesús, y llega el momento en que mueren. Entonces estamos en un momento en que la muerte sacude profundamente en todos lados, en el mundo, en Argentina, aquí en el lugar donde yo vivo, en Barker, han muerto personas en estos días, conocidos, vecinos, y realmente está todo el mundo conmocionado por lo que pasa, porque resulta que en menos de una semana hay personas que estaban bien y hoy parten, ¿no? Y mueren. ¿Y cuál es su destino eterno? Eso es lo terrible, ¿no? Aquellos que parten con Cristo sabemos que va a pasar esto que dice aquí. Pero es tremendo, ¿no es cierto?, saber que hay personas que parten sin Cristo, sin conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que en estos tiempos, ¿no?, es el tiempo que tenemos los cristianos de poder ser luz, de poder ser sal, de que usted pueda predicarle el Evangelio a su familia, a sus amigos, a sus allegados, ¿no? A decirles que se vuelvan al Señor Jesucristo, ¿no? A sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a quienes, a los menores también. Hoy vemos que la pandemia está afectando a todo el mundo, ¿no es cierto? Y no hace distinción ni entre cristianos y no cristianos,
no hace distinción entre adultos y no adultos y más jóvenes, porque a todo el mundo le está afectando de una y de otra manera, y a una de algunas maneras en que directamente les quita la vida, pierden la vida. Dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no es cierto? Es triste ver, aún en las redes sociales, aún en la charla con amigos, con gente que no conoce al Señor, ¿no es cierto? Cuando nos enteramos que muere un vecino, muere un amigo, muere alguien que no conoce al Señor. La tristeza de la familia, de los amigos que tampoco conocen a Cristo, ¿no? Que no encuentran consuelo, que no encuentran esperanza, porque no la tienen, porque no hay ninguna, porque hay tremendas dudas, porque no saben ni siquiera qué va a ser, si hay vida, si no hay vida, no creen en el Señor Jesucristo, no creen en la resurrección, no creen si hay cielo y hay infierno, no saben nada, no tienen seguridad. Algunos piensan que por las obras todos se van al cielo. Entonces, cada persona que muere, todos hablan de que se van al cielo, de que se van a un lugar mejor, de que parten, de que nos están mirando desde arriba, de que vuelan y probablemente realmente las cosas no son así, es nada más que una vana ilusión, ¿no? Que no tiene ningún sustento, ninguna base verídica, no tenemos en la palabra de Dios. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, por lo cual nos enseña la misma Biblia, y el mismo Señor Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, la palabra del Señor, no pasará. Entonces nosotros tenemos nuestra ancla puesta en el Señor Jesús, y ahí estamos esperanzados y afirmados y consolados, fortalecidos en el Señor, porque pase lo que pase con nuestras vidas, si tenemos a Cristo, sabemos que tenemos esperanza, una esperanza de gloria, una esperanza, si partimos, estar con Cristo. Pero las personas que no tienen a Cristo y se enfrentan con la posibilidad de la muerte, es algo muy triste, y aún para aquellos que los rodean, ¿no es cierto? Porque no encuentran consuelo y esperanza. No es así en los que estamos en Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice: ustedes no tienen que ser como las personas que no tienen esperanza, porque ustedes tienen una esperanza viva, y esa esperanza viva es Jesucristo y la salvación eterna que tenemos en Él. Y sabemos a dónde vamos después que partimos de este mundo. Eso es lo primero que Pablo les dice. Dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. No les está diciendo algo porque se le ocurrió, porque es un invento, porque es una imaginación de él, es algo que es una ilusión. Es palabra del Señor, dice Pablo, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y cuando habla de los que durmieron, está hablando de los que partieron, de los que murieron, ¿no es cierto? Es una manera de expresar, es un eufemismo para hablar de la muerte. No quiere decir que esto está avalando la muerte, el dulce sueño del alma, como dicen los testigos de Jehová, los adventistas y todo eso. Nada que ver, porque la palabra de Dios muestra que esa doctrina del sueño del alma es totalmente antibíblica. Entonces, cuando habla de dormir aquí, la Biblia habla de los que murieron, ¿no? Entonces, nosotros, dice, los que vivimos, no precederemos, ¿no es cierto?, a los que ya durmieron, ¿no? Y acá empieza a hablar de el arrebatamiento, del rapto, como usted lo quiera llamar, que es cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia. Y ese es el evento futuro, el evento más importante aún que habrá sido de la historia, que es cuando Jesús viene a buscar a su iglesia y a sacarla de este mundo
y que nosotros partamos a estar con Él. Y aquí Pablo relata lo que va a ser, ¿no es cierto? Entonces nosotros, hoy día como cristianos, sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento, que muy pronto el Señor Jesús va a venir, que son ya días quizás, o muy poco tiempo en el que no sabemos cuándo, porque la Biblia no nos enseña, aquí mismo el apóstol nos enseña, nos dice que nosotros no sabemos el tiempo, no sabemos el día, la hora, pero sabemos que el Señor Jesús está cerca. ¿Por qué? Porque las señales están dadas, porque nos han alcanzado los postreros tiempos, los últimos de los tiempos, y estamos viendo una sociedad que se cae en pedazos, estamos viendo una sociedad corrompida totalmente por el pecado, y que esa corrupción y ese pecado avanza más y más y más, y hay muchas señales de que ya está todo listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús, ahora vamos a leer algo en los evangelios que dice Jesús con respecto a esto, y veremos en el sitio donde estamos. Entonces, aquí Pablo está empezando a decirnos que lo que va a pasar, lo próximo que va a pasar a los que estamos vivos ahora, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, querido hermano en Cristo Jesús, es muy probable que no veamos muerte, ¿no? Porque Cristo venga antes, ¿sí? Y seremos arrebatados con Él, no lo sabemos. No podemos decir sí va a pasar, pero no lo sabemos. Y es probable que así pase. Imagínese usted, ¿no es cierto? Y sea arrebatado en un abrir y cerrar de ojos con el Señor Jesucristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios aquí, ¿sí? Bueno, ahora, todavía ese tiempo no llegó, ¿no es cierto? El tiempo de la venida del Señor. Primero el Señor vendrá, pero los únicos que lo veremos seremos nosotros, y no vendrá sobre esta tierra, no se posará, sino que dice, vendrán las nubes del cielo, como cuando le dijo el ángel a los discípulos que estaban mirando para arriba, y allí nos encontraremos con el Señor, como aquí la palabra de Dios nos enseña, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Los muertos en Cristo, aquellos que sus almas, sus espíritus están en la misma presencia de Dios, vendrán a recibir un cuerpo glorificado igual que el que tiene el Señor Jesucristo. De ese tipo de resurrección en cuerpo es el que está hablando. O sea que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Dice, aquí nos enseña que en esta venida del Señor, el Señor no se posa sobre la tierra, que vamos nosotros hacia Él, ¿no? ¡Qué maravilla, qué tremendo! Será una cosa así que Dios nos conceda vivir. Lo viviremos de una manera, sea que estemos muertos y resucitemos primero, como dice la palabra de Dios, o sea que estemos vivos todavía, como ahora, y en un abrir y cerrar de ojos seamos arrebatados y estemos en la presencia de Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿No es cierto? Hay muchas especulaciones, algunos se atreven a poner días. Por ejemplo, los testigos de Jehová han puesto días sobre la venida de Cristo un montón de veces y han fallado terriblemente y han tratado de acomodarlo y decir, no, que esto pasó, pero no lo vimos, y bueno, un montón de tonterías. Todas cosas, herejías antibíblicas que no tienen pie ni cabeza en la palabra de Dios, no hay ningún sustento bíblico para determinada cosa. Hermanos queridos, yo les invito ahora a que vayamos a Mateo capítulo 24, ¿sí? Entonces, mire, ahí en Mateo capítulo 24 vamos a encontrar algunas cosas en la palabra de Dios y usted ahí va a empezar a notar
algunos versículos que yo le voy a estar dando, ¿sí? Porque vamos a hablar ahora de los principios de dolores o de los dolores de parto que habla el Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, de estos últimos tiempos que estamos viviendo antes de el arrebatamiento de la iglesia, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra también, ¿no es cierto? Vamos entonces, capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo de tu venida si ellos estaban con Jesús ahí? Bueno, Jesús le dijo que iba a partir y que iba a volver, ¿no es cierto? O sea, la segunda venida de Cristo. Y ellos le preguntan, ellos tenían la curiosidad y de saber, ¿no es cierto? Estaban esperando que ser libertados también del poder de los romanos que los tenían bajo su yugo, eran vasallos, todo el pueblo de Israel. Entonces le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán todas estas cosas que nos estás diciendo que van a ocurrir? ¿No? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿No? Y Jesús ahora le empieza a decir qué señales habrá antes de la venida de Cristo, ¿no? Cuando digamos, bueno, Jesús está por venir, ¿no? Entonces, y dice, de tu venida y del fin del siglo, que algunos pueden decir del fin del mundo, pero habla del fin del siglo. Después veremos con respecto a eso lo que es. Entonces, yo te pido ahora que anotes estos versículos. Mirá, con respecto a estos últimos tiempos, a las señales antes de la venida de Cristo. Principio de dolores, dolores de parto. Mateo, anotá ahí 24 del 4 al 14, ¿sí? Anotá Mateo 24 del 32 al 35. Del 32 al 35, estamos en el 24 de Mateo. Tomate un tiempo ahora en este estudio bíblico que estamos haciendo, repasando sobre la segunda venida de Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 3 al 12. Lucas, Marcos 13 del 3 al 12. Lucas capítulo 21. 21 del 7 al 19. Y Lucas 21 del 29 al 36. Ahí vamos a tener entonces esto que es principios de dolores. Vamos a leer del 24, 4 al 14. Dice, mirad que nadie os engañe, dice el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Entre comillas, dentro de esas pestes ponemos COVID y ponemos todas las pestes que usted quiera. Pero las que han estado pasando y las que pasarán antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero esto también es una señal de que Jesús está pronto, de que estamos cerca de la venida del Señor. Y habrá pestes, dice, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto, dice el Señor Jesús, será principio de dolores. Principio de dolores se refiere a dolores como si fuera dolores de parto de la tierra, ¿no? Dice, y sigue hablando y habla sobre las cosas que ya han estado pasando en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta ahora. Dice, y entonces os te entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablándole a la iglesia.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, discernir a aquellos que son falsos profetas, ¿no? Sobre todo, y esta sí es una señal muy notoria de estos tiempos. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Fíjese que lo que dice aquí, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y realmente nosotros lo vemos cada día, ¿no es cierto? Cómo la maldad se multiplica, cómo la gente está cada vez más violenta, y eso hace que los demás, que los que sufren las consecuencias de esa violencia o de esas agresiones, se endurezcan más, ¿no es cierto? Dice, y el amor de muchos se enfriará a consecuencia de todo lo que vemos y todo lo que está pasando y todo es tremendo, ¿no es cierto? Entonces, aquellos, por ejemplo, que estamos en el ministerio carcelario, ¿no es cierto? A veces hasta uno mismo que está en este ministerio y cuando se cometen delitos con tanta saña, con tanto desprecio por la vida, ¿no es cierto? A uno le da ganas de hacer como el profeta Jonás, que Dios le dijo, anda a Nínive, que era una nación terrible, cruel, y a predicarles el Evangelio, y para que ellos no se convirtieran, entonces Jonás salió para el otro lado. Y a veces uno ve la saña, la violencia, la muerte, el asesinato, y le suele pasar lo mismo que a Jonás, o por lo menos es lo que me acontece a mí. Pero Dios, en su voluntad maravillosa y en su gran amor, dice, Él ama a los pecadores y Jesucristo murió por todos los pecadores. No importa qué clase de pecado sean que hayan cometido, y nosotros como hijos tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, y el que se arrepintiere y bautizare y creyere será salvo, dice la palabra de Dios. Mire, estamos teniendo algunos problemas para la filmación. Le voy a dar con respecto al arrebatamiento algunos textos bíblicos para que usted tenga antes de que esta filmación por ahí se me corte lamentablemente, ¿no? En Mateo capítulo 24, hablando del arrebatamiento, 20, versículo 35 y 36. 24 del 37 al 44, siempre de Mateo, y 25 del 1 al 13. Y después tiene en Marcos capítulo 13, anótelo hermano, capítulo 13 del 26 al 37. Y después saliendo de los evangelios, yendo de nuevo a las cartas apostólicas, vamos de nuevo a Primera de Tesalonicenses. Entonces anote, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, hasta el capítulo 5, versículo 2, en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Recordemos lo que dice el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, vendrá el día del Señor así como ladrón en la noche. Así que mire, hay una película cristiana que se llama justamente así, como ladrón en la noche. Así que yo le invito ahí a los hermanos que quieran estar mirando esta película, porque hoy día lamentablemente tengo demasiados cortes, a cada rato se me corta la filmación y va a ser muy complejo de que yo les pueda dar un mensaje realmente acorde como. Y el mensaje que para redondear y terminar lamentablemente con el tiempo de hoy, que ya no queda más, es decirles que el Señor viene pronto y que aquellos que estemos preparados seremos arrebatados con el Señor y llevados a su presencia, y aquellos que no estén preparados, que estén viviendo la carne, que estén viviendo en el pecado, lamentablemente se quedarán aquí a pasar el tiempo que viene después. Es el tiempo de la gran tribulación, que son los 7 años
después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Entonces, donde la iglesia antes ha sido quitada, ya no habrá iglesia aquí en la tierra, los hijos de Dios habrán sido arrebatados, habrán quedado aquellos que no estaban preparados y tendrán que dar sus vidas en los 7 años de la tribulación si quieren realmente conocer, ser. La palabra de Dios nos enseña que el que perseverare hasta el fin será salvo. Así que mantengamos nuestra fe sin claudicar hasta la venida del Señor. Esperémosle al Señor, gocémonos y estemos con gozo esperando la venida de Jesucristo, porque en estos tiempos de